Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. El estado de alarma y el confinamiento han llevado al desarrollo de numerosas iniciativas, tanto de particulares como de colectivos, que han encontrado en las redes sociales unas perfectas aliadas para continuar comunicándose con el mundo y además lanzar mensajes de ánimo. Es el caso de las CAI iniciativas que ahora se despiden. Hablamos con uno de los responsables de este proyecto, él es César González y es experto en infancia y adolescencia. César, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues bueno, aquí en este proceso, como todo el mundo, de confinamiento, cuarentena y demás, pero trabajando, Trabajando porque no afortunadamente. habéis parado al final, ¿no? Sí, Bueno, totalmente. toca hacer balance de estas iniciativas que nos han ido alegrando las mañanas todos los días con diferentes propuestas de los niños, niñas y jóvenes también, que han Ujú. ido, bueno, pues sumándose, ¿no? A ese mensaje impositivo en estos días tan complicados que hemos vivido y nos han encendido una especie de lucecita. Es ahora tiempo de despedidas, tiempo de hacer balance. ¿Cuál es la valoración que hacen del proyecto, César? Pues la verdad que es bastante positiva. Desde las primeras reuniones virtuales que empezamos a tener con los niños, niñas y adolescentes, donde todo era incertidumbre y no sabíamos qué iba a ocurrir y de qué manera iba a continuar el proyecto, pues empezaron a surgir propuestas o ideas, pues entre ellas las iniciativas, donde los niños y niñas, a raíz del artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el documento más ratificado a nivel mundial, exceptuando a Estados Unidos, que a día de hoy todavía no lo ha firmado, pues hablaban que en ese artículo se defendía el derecho a cualquier niño o niña a difundir información, a la libertad de expresión, y un poco a raíz de ese artículo ellos vieron como una ventana abierta a poder expresar un poco pues sus inquietudes, a proponer cuestiones en el ámbito de la participación, también a enseñar o dar pequeñas píldoras de conocimiento a las familias en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, que una de las representantes hablaba de la diferencia entre el hambre fisiológica y emocional, que muchas veces en este confinamiento hemos ido más por este segundo tipo de hambre, la Ujú. emocional, donde nos gusta el azúcar, los ultraprocesados. Entonces, pues a raíz de esa conexión y simplemente de dar la oportunidad a los niños y niñas y adolescentes de que se expresaran, pues salieron toda esta batería de iniciativas que a nosotros a título personal nos han parecido muy variadas y muy gratificantes y que a nivel ciudadano esperamos que también haya sido pues de aprendizaje, de reflexión, de ánimo también. Entonces, la verdad que nosotros contentísimos y Ujú. contentísimos. Más o menos, ¿cuántos niños y niñas han participado finalmente en estos días? Pues en total unos 21. Es verdad que algunas iniciativas implicaban que había más de un niño o niña, Ujú, pero en total 21 niños y niñas y adolescentes pues han realizado diferentes iniciativas, como ellos los llamaban, ujú. pues para eso, para empujar un poco al ánimo, a la participación, que también es un poco una idiosincrasia, no sé si de la isla Majorera o del municipio de Puerto, la falta, ¿no?, de muchas veces de participar, de ser un colectivo, de ser comunidad, ¿no? Entonces, pues que una de las representantes promoviera que mandaran niños y niñas audios de mensajes de ánimo para que después los vehículos de cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado lo difundieran por los municipios, y en total unos 20 niños nos mandaron esos audios, pues la verdad que para nosotros un éxito, ¿no? Entonces, muy contentos, muy animados, también con una necesidad, por lo que ellos también comentan, una necesidad de conectar con los medios de comunicación como altavoces o transmisores un poco de lo que se hace, porque lamentablemente la infancia y adolescencia muchas veces está en mute, está en modo off, no se escucha, Ujú. no se les oye, por la hegemonía de poder o el adultocentrismo que existe y que impera en nuestra sociedad, donde el adulto decide y opina sobre el niño. Entonces también esa es una lucha en la que nosotros reivindicamos
de que los niños y niñas también tienen voz y tienen derecho a ser expresados. Muchas personas hablan de que los niños son el futuro, pero es que no se puede ser futuro si no es presente, ¿no? Entonces, Ujú, es el momento, es el ahora, es el hoy, y por eso es necesario activar mecanismos de participación infantil y juvenil que permitan dar voz a la infancia. En esta cuarentena hemos escuchado más que nunca a la población infantil y juvenil, ¿no? El tema de los niños, del confinamiento, ujú, pero lamentablemente no se les está escuchando. Se habla de ellos, pero no se les escucha. Numerosos expertos en mesas, en comités, divagando o proponiendo ideas sobre cuál sería la mejor opción para los niños y niñas y adolescentes que lleven mejor esta situación. Y si le preguntas a un niño o una niña, por ejemplo, probablemente te diga que su mejor sitio para poder pasar una hora de desconfinamiento no será la farmacia o ir al supermercado. Entonces, escuchar a la infancia y adolescencia es necesario, es un derecho y es una reivindicación que también nosotros y nosotras hacemos, ¿no? Donde ujú, hay que hablarle a la infancia, preguntarle a la infancia, porque nadie va a conocer mejor que ellos sus necesidades, ¿no? ujú. Entonces, también esa es una necesidad del proyecto en sí. César, ¿cuál ha sido la iniciativa que, digamos, más éxito ha tenido a tenor de lo que de la respuesta en redes sociales? Hombre, si lo miramos por ámbito cuantitativo de número de visualizaciones, pues es verdad que la iniciativa de Lucía, Felipe y Victoria, que um, aprecian el piano, escrito por Felipe con la Ujú, voz de Victoria, pues creo que tiene unas 300 y algo visualizaciones. ujú. Pero la verdad que en términos cualitativos y en términos de satisfacción, es que esto es como decir Es muy a quién prefieres, a complicado. papá o a Ujú, mamá. ujú. La No, por eso verdad es que todo... le preguntaba algo más fácil, ¿no? A nivel, cuantitativo, sabemos también que muchas veces las, iniciativas más exitosas en redes no tienen para nada por qué ser las mejores. Pero bueno, te lo decía un poco por saber el nivel de repercusión. Sí, no. Digamos, esa yo creo que ha sido la que más repercusión viral, por así Ujú. decirlo, ha tenido. Ujú. César, en esa línea que hablábamos de la necesidad, ¿no? de escuchar, no solo hablar sobre los niños y niñas y los jóvenes, sino también necesitar escucharles, ¿no? Ujú. El Ayuntamiento de Puerto Rosario celebraba esa primera mesa de diálogo precisamente de expertas y expertos en infancia y adolescencia. ¿Cómo fue y qué temas se ponen sobre la mesa? Bueno, pues aquí un poco estábamos viendo la necesidad de que el proyecto tenía que continuar, que nosotros quincenalmente tenemos los foros virtuales, antes eran presenciales con los Ujú, niños y niñas, y dado el éxito y el aprendizaje que estábamos teniendo, porque es verdad que yo comentaba en una conferencia que tuve la oportunidad de dar en UNICEF, pues hablaba que nos encontramos con un paradigma nuevo, ¿no? Donde las redes ujú. sociales, lo virtual, es un nuevo escenario, donde antes era presencial, pues ahora nos encontramos a través de unas pantallas. Entonces, a través de este paradigma que es el cibernético, pues tenemos que seguir progresando. Ellos hablaban de que, pues que les parecía interesante de que el alcalde y la concejala se reunieran con ellos y ellas para ir tejiendo un poco propuestas, acciones, también demandas, pero no queríamos o no pretendíamos que fuera un enfoque consultivo de pregunta y respuesta, porque la participación va más allá de preguntarle a alguien lo que te apetece hacer o lo que quieres hacer. Ujú, Queríamos que fuera una mesa de diálogo y de expertos y expertas, porque como bien hablaba una de las representantes, ¿quién va a haber mejores expertos y expertas en infancia y adolescencia que los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? ujú, Entonces, gracias a esa mesa, pues sacamos conclusiones muy variadas. Por ejemplo, pues la necesidad de que muchas de las actividades que se diseñen a nivel municipal pues sean elaboradas, pensadas, evaluadas por los propios niños y niñas. Es como yo cuando iba junto con mi compañera Paqui y la coordinadora Charo, íbamos a los centros educativos y les preguntábamos a los niños y niñas, ¿alguna vez te han preguntado cómo te gustaría que fuera el parque al que vas al lado de tu casa? Eh, ¿Quién lo va a disfrutar si no ellos? Entonces,
necesario preguntarles a la población infantil y juvenil sobre sus gustos, sus aficiones. Bueno, pues una de las conclusiones fue esa. Otra también pues fue el de una partida gestionada íntegramente por los niños y niñas de 26.500 euros, Ujú. donde ellos podrán destinarlos, evaluar a qué acciones o a qué iniciativas se va a destinar ese importe, eh, la necesidad de continuar con el proyecto independientemente de este confinamiento en la medida en que se pueda. Más conclusiones, por ejemplo, la divulgación de publicidad en cuanto a higiene, seguridad y medidas a través de estas fases que estamos viendo, donde la información a veces recula y donde era sí, ahora no, y donde antes era A, ahora B, pues un poco que ellos se acerquen a la población infantil y juvenil, pues a través de pequeñas píldoras publicitarias donde conciencian a la población en cuanto a las medidas de higiene, de seguridad eh, y de este tipo. Ujú. Serían un poco las principales conclusiones de esta mesa, que es la primera, además, ¿verdad? Que se ha Ujú. celebrado aquí en la ciudad capitalina. ¿Tienen cita ya para una segunda? Bueno, hay intenciones de otro tipo de reuniones que todavía no queremos un poco despejar para ver Ujú. un poco la viabilidad, porque sí es verdad que son plataformas online donde es necesario que de repente se reúna mucha gente. Entonces estamos evaluando el ver la posibilidad de realizar otras reuniones virtuales con adultos y perdiendo esa hegemonía de poder, ¿no? Esa igualdad entre el adulto y el niño, y donde tu decisión o tu opinión no tiene que valer más por ser mayor de edad, ¿no? Que es un poco lo que ellos hablan. Mm, Parece que al nosotros no poder votar, no tenemos derecho a opinar o no somos ciudadanos, o somos niños que están en la sala de espera hasta que tengan 18 años y sean adultos, ¿no? Y es ahí donde ya puedes participar y donde puedes opinar, etcétera. Pero si no empezamos la participación y si no iniciamos procesos de diálogo con la infancia y adolescencia, ujú. probablemente será muy difícil que en la etapa adulta pues haya personas involucradas, personas participativas, personas que quieran opinar y dialogar. Entonces, por eso es la necesidad también de que estos proyectos se realcen y se nutran a nivel insular, autonómico, local, porque estamos favoreciendo a la sociedad en sí. Ujú. César, en este contexto que dibujas, ¿qué opinión te merece esa iniciativa del Cabildo de Fuerteventura precisamente para fomentar la participación en la ciudadanía y comenzar un poco los cimientos, ¿no? Precisamente concienciando sobre la necesidad y la importancia de la participación a través de esa, bueno, escuela que se está creando con Raíz del Pueblo? A ver, me parece genial porque es que en definitiva lo que había comentado un poco antes, el favorecer y dar la oportunidad a que la ciudadanía tenga la voz y la opinión, pero claro, aquí nos encontramos también con un dilema, y es que, como bien decía, la participación, el nivel de participación no solo puede estar en el ámbito consultivo o de pregunta, sino también tiene que estar en el propositivo y en Ujú, al final en el que las acciones, algunas de ellas se lleven a cabo. Nosotros les decimos a los niños y niñas que evidentemente esto no puede ser una pleitesía, no puede ser un hedonismo donde todo lo que ustedes decidan se haga. Habrá momentos, habría prioridades, entonces ellos saben perfectamente de que pues que no todo va a ser que sí, o no ujú. todo va a ser en el momento en el que se pretende, pero sí es verdad que debe estar la consulta y debe estar también la implicación política porque eso surja. Gracias pues, al proyecto que estabas comentando, gracias al proyecto también de Isla Amiga de la Infancia, donde a nivel insular se trabaja la participación también infantil y juvenil. Entonces, crear redes asociativas y de comunidad creo que nos va a hacer mejorar, y más en esta etapa donde estamos viendo que el individualismo nos perjudica. Nosotros no podemos pensar por César o por otra persona, sino que tenemos que pensar en comunidad si al final queremos salir de esta situación, como nos dicen los expertos y expertas. Si a nivel comunitario no somos capaces de respetar las normas y de seguridad y de protocolo de higiene, pues difícilmente esto
va a ir para adelante o se postergará más de lo que se espera. Ujú. Entonces, bueno, pues yo creo que es que hay que apostar por la participación, hay que apostar por la infancia y adolescencia porque es un colectivo vulnerable y del que a día de hoy todavía en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no se le tiene en cuenta y donde llevan una sobrecarga también en nivel educativo que creo que también es importante de reflexionar. El ajetreo educativo ha llegado, ha invadido a las casas y creo que el sistema ya está caduco, la metodología no promueve la diversidad, donde se prioriza la homogenización del individuo, de los niños y niñas, sin atender a sus diversidades, a sus intereses, a su autonomía, a sus gustos. El que un niño pueda ser experto en matemáticas y otro pueda ser experto en música y otro a nivel artístico desarrolla otro tipo de habilidades. Entonces, también me parece una reflexión muy importante y necesaria Ujú. el ámbito escolar. Ujú. César González, es como siempre un placer hablar contigo y estaremos, bueno, muy pendientes de cómo vais reconvirtiendo estos foros en otros espacios de encuentro. También imagino que como todo lo que hacéis, ¿no? Con mucha profundidad, bien pensado y además, bueno, pues desde esa perspectiva inclusiva, permitiendo que todas las personas que formamos al final la sociedad, con independencia de las edades, con independencia de que tengan derecho a votar o no todavía, pues puedan ejercer una participación real y efectiva. César, un abrazo grande, buen día. Muchísimas gracias, un saludo. Saludos. Desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio.